Hoy vamos a hablar con respecto a lo que es fundamento, lo que es vínculo perfecto en el fundamento en Dios. Así que hoy ese es el tema. Yo quiero que te puedas disponer, yo quiero que puedas tener donde tomar nota y poder juntos establecer a través del Espíritu Santo lo que Él quiera esta mañana. Bien, yo te invito a que abras la Biblia en el capítulo 37 de Ezequiel. Hoy vamos a compartir varios versículos. Yo quiero que estés atento, que estés sensible, que puedas estar entrando en la corriente del Espíritu, uniéndonos en el Espíritu y alineándonos con lo que el Padre quiera en esta mañana. Amén. Recuerda que somos cada uno de nosotros, somos parte de su cuerpo, y cuanto más sensible estamos a esa unidad, a ese fundamento de llegar al encuentro de lo que es nada menos una compensación de tiempo en espíritu, es fundamental para que podamos tener los frutos. ¿Ya los tienes? Bien, vamos a leer, vamos a compartir algunos versículos a los cuales nos va a dejar una clara evidencia de lo que vamos a tratar hoy. Mira, Ezequiel 37 dice así. Versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Muy bien, después esto le dice en cuanto a una administración, en cuanto le estaba haciendo al profeta Ezequiel. Pero mire lo que le dice en el 37:6, seguimos: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy yo Jehová. Profeticé pues como se me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí que un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió de encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Bien, vamos, siempre hemos hablado esta palabra a través del versículo 9 en adelante, pero vamos a ser extraños en esto, vamos a hablar a partir de los versículos primeros, en cuanto habla algo que tenemos que saber. ¿Cuál es la causa? Recuerda que el libro de Ezequiel, Dios le dice, huesos secos es Israel. Entonces, sabemos que para llegar a esa instancia de estar como un hueso seco, y dice la Escritura, que dice en gran manera, tiene que haber un motivo. Y yo quiero que vayas al Proverbio 17:22. Hoy vamos a estar muy sensibles a lo que el Espíritu Santo quiera en cada versículo dejar establecido cada palabra, porque la palabra es la que te va a dar el fundamento. Por eso que vamos a hablar de fundamentos y ligamentos dentro de la Escritura, para que quede establecido en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro fundamento de nuestra casa espiritual. Así que decíamos al versículo 22. Bien, Proverbios capítulo 17, versículo 22. ¿Lo tienes? A ver. Alabado sea Dios. Muy bien. Aquí está. Vamos a leer. Y dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, volvamos al libro de Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que seca los huesos? El espíritu triste. Entonces, acá estamos viendo algo importantísimo, porque usted tiene que saber que
hoy en el tiempo presente, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el proceder al arrepentimiento, Dios nos permite, a través de su amor y su misericordia, por medio de su Hijo, introducirnos al plan eterno a través de nuestro nacimiento, de nuestro espíritu. Así que lo que estaba triste aquí, hablando en el Antiguo Testamento, era nada menos su espíritu. Entonces tendríamos que meditar profundamente, porque el espíritu del hombre en la antigüedad no estaba funcionando como hoy tenemos el privilegio de activarlo en el orden divino para poder volver al nivel de la estatura de un hombre, a la estatura del huerto. Acuérdate que el hombre hablaba con Dios, caminaba con Dios, eran estaturas de hombres especiales, y eso cayó por falta de desobediencia, y lo que murió no fue su vida física, lo que murió fue lo que se comunicaba en la intimidad con Dios. Entonces, la restauración y restitución del plan eterno de Dios viene en Jesucristo. Si bien hubieron etapas anteriores a las cuales no se obtuvo los resultados por desobediencia del hombre, pero vemos que en Jesucristo, que el Hijo es el que viene a establecer. Entonces, ese nacimiento nuevo del Espíritu está dando a notar que al no estar funcionando el Espíritu en el pueblo de Israel, era fácil que tuviera seco los huesos. ¿Está comprendiendo? Entonces, pero tenemos que ver cuáles pueden ser las causantes de la tristeza. Mira, tristeza, una persona hoy, tú lo puedes ver, una persona que está afligida, que está abatida, que está angustiado, que puede tener un quebrantamiento en su corazón, en todo lo que esté tratando, en las circunstancias, en las atmósferas que se mueva, el alma está siendo golpeada, tratada y maltratada, si es que el espíritu del hombre no haya nacido de nuevo, y el espíritu del hombre nacido de nuevo unido al Espíritu Santo divino de Dios. Cuando tenemos esa función, esa nada menos esa articulación dentro de los verdaderos fundamentos para que nosotros podamos edificar nuestra casa espiritual, estamos logrando un objetivo importante, que es que el alma se pueda someter a la vida del Espíritu, y el Espíritu del hombre nacido de nuevo se pueda someter al señorío nada menos de nuestro Espíritu divino, el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, ahí empezamos a ver uno de los elementos más importantes en cuanto de la vida del nuevo creyente. Hoy que nosotros ya llevamos años en el camino, ahí vieron cosas que capaz no nos dieron todos los elementos para poder tener una mayor vida en prontitud o rapidez, para poder llegar a una estatura de introducirnos por esa puerta dimensional, de entrar en la madurez que Dios quiere procesar a un hombre a través del llamamiento eterno, a través del destino profético, de lo predestinado por Dios de antemano. Entonces estamos viendo la necesidad que la iglesia tiene que conocer, que cuando entra en áreas de quebrantamiento, de aflicción y está corriendo riesgo, nada menos, la estructura ósea de la iglesia. Así que huesos es la estructura ósea de la iglesia. ¿Cómo lo puedo ver, pastor? Explíquemelo. Bien, cuando Adán dormía profundamente, dice que le sacó una costilla de Adán y hizo la mujer. Y la mujer es figura de la iglesia. Dice Pablo en la Escritura, grande misterio es este, que serán uno solo, el hombre y la mujer serán uno solo, pero yo no digo esto en misterio, sino lo digo entre ¿qué? Entre la iglesia y Cristo. Entonces, estaba diciendo Pablo algo maravilloso, estaba diciendo algo que es necesario nosotros ver la figura de la iglesia, nada menos como la mujer. Y la mujer es figura de la iglesia para ver todos los atributos, y cuanto más el enemigo quiso destruir en el plan de la mujer en el huerto, a la cual ha estado detenidamente en muchas áreas, la mujer limitada para que pudiera funcionar dentro del plan divino correctamente. Entonces, sabes que idoneidad en el original significa socorro, así que la mujer que Dios te entrega para unificar como matrimonio viene a ser tu socorro, tu ayuda, ya no pasa solo la idoneidad en cuanto a completar áreas que el hombre necesita completar con la mujer y la mujer se necesita completar con el hombre, sino que es un socorro. Y entonces socorro, usted sabe que es un auxilio, es un auxilio. Entonces prácticamente la mujer cumple tantas funciones en lo que es una casa, por hablar en un hogar, y
y vemos la finalidad que pueda ser multiforme extraordinariamente, y le estoy exaltando a la mujer porque realmente es digno para reconocer lo que el sistema y los hombres, sin tener conocimiento y revelación de la revelación de Dios en cuanto a la figura de la mujer y de la iglesia, haya quedado detenida. Pero usted, mujer, ha sido muy valiente durante todo este tiempo y le estoy hablando a la iglesia. La mujer es figura de la iglesia y realmente tiene una gran tarea por delante para que podamos fundamentar, traer fundamentos y vínculos correctos para poder edificar correctamente la casa. Primeramente, nosotros somos casa de Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos tabernáculo de Dios en la tierra, y a la cual muchos, tal vez esas casas están en ruina, pero tenemos nada menos la bendición de la promesa que tenemos que restaurar también, restituir y aún posicionar y ponerlos en el destino profético para que el hombre no esté detenido, la mujer no esté detenida y pueda alcanzar cosas maravillosas en la vida entre la mujer y el hombre, puedan alcanzar el sueño de Dios, que son miembros del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, vemos que es importante que todo esto, sí, ¿sabe por qué es importante? Porque yo tengo que descubrir qué es lo que hace dañar la estructura ósea de la iglesia. Así que unos huesos secos entran a correr, y mira lo que dice, huesos secos en gran manera, entra a correr otra área mayor. Ya dijimos que tristeza puede ser por aflicción, por quebrantamiento, por estar abatido, estar desalentado, desanimado, habiendo circunstancias que entran a opresión, que entran a afligir el espíritu, a angustiar y aún entristecer y quitar la visión y ponerle un manto de confusión. Todo eso hace detenimiento. Entonces, tenemos que estar atentos que la estructura ósea, para que no esté seca, tenemos que estar sensibles a todas las administraciones de Dios y conocer cómo estamos establecidos, forjados, formados, para poder darle con la eficacia a lo que necesita la estructura ósea de la iglesia, a la cual cada uno de nosotros somos casa de Dios, pero también somos cada uno de nosotros, somos cuerpo de Cristo. Entonces somos la iglesia aquí en la tierra, entonces tenemos que tener cuidado, más que cuidado. Tenemos que tener conocimiento, más conocimiento. Y entonces vemos que cuando dice que es seca en gran manera, es entrar en confusión. Sabe que sequedad en el original habla de confuso, habla un hombre desilusionado, un hombre que se siente fracasado, un hombre que se siente confundido, que está, se siente como que está destruido y ¿sabe qué? Y con riesgo de existir, de extinguirse. Entonces, todas esas cualidades antagónicas que tristemente hace que el espíritu triste comience a secar los huesos. Si vemos huesos en gran manera, entonces acá falta algo más. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿Sabe que para que un hueso se pueda unir, vio lo que dice? Y haré subir tendones. Y sabes que el tendón es increíble, en el original, tendones vienen a ser ligamentos y ligamentos vienen a ser vínculo. Entonces ya nos abre un espectro, la escritura, vínculo en la articulación de los huesos, vínculo en cuanto a ligamento, vínculo en cuanto a tendones. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer subir Dios primero? Iba a hacer subir tendones. Entonces, ¿qué es lo que necesita la estructura ósea primero para traer restauración y restitución al cuerpo de Cristo? Es traer el vínculo perfecto que es su amor. Entonces, acá vemos algo maravilloso. ¿Por qué vínculo perfecto? Eso lo dice en el libro de Filipenses, eso lo dice en el libro de Colosenses, varias palabras que lo podemos ver, pero vamos a ir meditando en cuanto Colosenses 3:14, mira lo que dice, yo quiero que vayas porque juntos vamos a dejar establecida esta palabra. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres cuerpo de Cristo, pero para tu casa, como casa propia de Dios. Pero tienes que vincularte con la iglesia. Tienes que estar en los vínculos correctos. En el cuerpo de Cristo tiene que haber un vínculo correcto, un vínculo perfecto, que dice en el Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos en amor. Así que él lo iba a vestir. ¿Se acuerda que lo primero que iba a vestir a los huesos secos, lo iba a vestir de tendones?
Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que ver como vínculo? Que vínculo dije que significa ligamentos, en los tendones significa ligamentos y ligamentos en el original significa vínculo. Entonces, vemos que el vínculo perfecto es el primero que tiene que tomar vamos a decir, la articulación de la estructura ósea de la iglesia. Así que cuando te vinculas a una iglesia, al cuerpo de Cristo, la inmensidad del amor, del recibimiento, va a mostrar una característica, que esa iglesia está edificada sanamente. Doctrinalmente lo podemos ver en muchas áreas, no nos daría el tiempo para explicarlo, pero en el amor del pueblo a la iglesia que tú vayas, que te congregues, es la mayor manifestación de la presencia, del vínculo correcto que está funcionando esa iglesia. Entonces, ya se puede respirar que los fundamentos primarios para poder levantar una iglesia es el primer detonante. Una persona que va por primera vez a una iglesia y no se le recibe con amor, esa persona no vuelve el próximo domingo. Entonces, tenemos que tener cuidado, por supuesto. Hay personas que necesitan ser, teniéndole una cierta paciencia y amor y sensibilidad para poderla contener y sustentar también, porque justamente para eso está la iglesia. Entonces yo tengo que tener ensanchar mi corazón, ensanchar mi entendimiento, y como la gallina cuida sus polluelos, yo los quise poner todos debajo para cuidar. Y le dijo a los de Jerusalén, les dijo, pero vosotros no quisiste. Pero Dios quiere que esa gallina pueda guardar los polluelos, y es bajo las alas del Altísimo. Entonces, cada persona que venga, mi manifestación de amor, y esto es para todo el cuerpo de Cristo, es el primer síntoma de sanidad del cuerpo, es que mostremos amor. Entonces, sigamos adelante y empezamos a ver que es importantísimo poder traer luz a esto. Porque ahora cuando veas, te puedo mostrar otro versículo más. Yo quiero dejarte fundamentos. Estamos cerquita de Colosenses. Mira, vamos a Colosenses 2:19 y quiero dejarte otro versículo más para que lo puedas ensanchar tu corazón, puedas ensanchar el espíritu al entendimiento y lo puedas mover juntos. Porque mira lo que dice. Y vamos a leer el 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Entonces, ¿cómo va a crecer una estructura ósea de la iglesia? Si realmente se nutre, nutriéndose, uniéndose las coyunturas y los ligamentos. Entonces, estamos viendo que el apóstol Pablo era maravilloso para poder expresar la sabiduría que Dios le había mostrado en el tercer cielo, pero no deja de mostrarle. Y lo vemos también en Efesios 4:16, dice algo extraordinario. Algo extraordinario, perdónenme los términos que yo digo, extraordinario, maravilloso, grande, terrible, tremendo, porque es perfecto el plan de Dios, se nos tiene que revelar. Mire lo que dice. Vamos a leer del versículo 15. Si no, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escucha bien, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando empezamos a ver que esta palabra es la que certifica, es la que sella prácticamente la enseñanza de lo que estamos llevando hoy a la mañana, tendremos que ver que gracias a que alcancemos este proceso, tenemos que cumplir los versículos anteriores. Dice Dios,
dice el apóstol Pablo que Jesús él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no acepto los 5 ministerios que son los 5 que he nombrado recién, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si yo no tengo la actitud correcta de entender esta palabra que era para el tiempo presente de la iglesia, para ver cómo tenía que estar fundamentada correctamente, edificada correctamente, para poder levantarla dentro del ordenamiento, habían hombres destinados, constituidos, es un término legal de Dios en su palabra. Constituir es un término legal de Dios. Entonces, Él constituye, Él pone hombres a los cuales, que son los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Entonces, esos hombres tenían la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo para funcionar en el cuerpo. Si no, no podíamos tener los resultados que habla del capítulo 4, del versículo 12 al 16, no podría cumplirse si los 5 ministerios en una plena unicidad, unidad y de entendimiento de funciones dentro del cuerpo de Cristo, podíamos completar este equilibrio de poder ver la iglesia edificada con el verdadero fundamento. Entonces, estamos viendo algo que a veces hay controversia porque capaz hemos sido formados denominacionalmente y nos forma nada menos estructuras. Por eso que la palabra, vamos ahora a algo terrible. Vamos a Hebreos 4:12, la palabra dice que es una espada, y es una espada de 2 filos. Entonces, yo tengo que tener cuidado cuando el Señor pone un ejemplo. El apóstol Pablo estaba explicando lo que él entendió en el tercer cielo por el Espíritu Santo. Él deja establecido a nuestras capacidades de entendimiento y dice, mira, mi palabra va a entrar a funcionar, y dice así, porque la palabra de Dios es eficaz y es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra, mientras como estés formado, estructurado, recién estamos hablando de huesos secos, porque había venido una tristeza honda, había venido un problema al cual se sentían bajo un manto de confusión, estaban desilusionados, se sentían temor, se sentían fracasados, confundidos, se sentían temor de estar siendo por extinguirse. Llegó a gran manera secos, pero era por falta del primer vínculo que vino a traer restablecimiento. Pero tenemos que ver que si ese vínculo no se hace correctamente para que el fundamento de ir creciendo en amor, uniendo los ligamentos y las coyunturas en el cuerpo, nutriéndose, uniéndose, vuelva a ser creado en amor y formado en amor, le puedo decir algo que es peligroso si yo no estoy expuesto ante la palabra y la obedezco. Hay muchas estructuras denominacionales, tristemente, han tomado la palabra y no la han aplicado a su estructura eclesiástica y lamentablemente han formado mandamientos de hombre, y tristemente la iglesia se ha empezado a secar y como usted no se ve, los huesos empiezan a secar y no empieza a funcionar correctamente la estructura ósea porque se va secando los vínculos. Entonces, es un tema peligroso, es muy peligroso. Pero yo quiero que te detengas en el 4:12 de Hebreos ahora. Porque la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sabes que en distintas versiones habla y dice que la espada divide el alma del espíritu. Y aquí divide las coyunturas y los tuétanos. Entonces, ¿qué está mostrando? Que la estructura ósea, por la palabra de Dios, va a empezar aquellas uniones y ligamentos que no han sido correctos en la estructura ósea, la palabra la va a dividir. Y va a dividir aquellas
fundamentos de palabra que hombres han sido tomadas a través de su alma y aquellos a los cuales verdaderamente lo han tomado correctamente en el espíritu. Por eso que cada enseñanza que tú escuches por la radio, en distintos lugares que tú escuches una palabra, tú tienes que disponerle al Espíritu y unirte al Espíritu de la palabra. Cuando tú te unes al Espíritu de la palabra, entras a ser fundamentado en nada menos en lo correcto, porque es el Espíritu de la palabra y la palabra mediante el Espíritu Santo engendra. Y cuando sos engendrado, entonces vienes a ser estableciendo cosas para ser consolidadas en tu caminar y comunión con Cristo. Entonces empezamos a ver que cuando divide el alma, entonces están las personas que reciben el conocimiento pero a través de su alma, a través de una emoción, a través de los sentimientos, fue a su oído, fue agradable y empieza a razonar con sus pensamientos. Un raciocinio humano fue nada menos, acuérdate que en el huerto, cuando sopló nuestro Dios, sopló sobre el hombre y dice que formó al hombre con un alma racional. Así que nosotros tenemos un alma a la cual que cuando se desligó de la vida del espíritu del hombre por la caída del hombre en el huerto, esa persona ha funcionado en el alma y ha trabajado su raciocinio. Ha trabajado fuertemente su voluntad, sus emociones y sentimientos, y sus 5 sentidos que estuvieron engañados en el huerto. El hombre siguió bajo esa naturaleza caída, funcionando mal en toda la humanidad, hasta el tiempo presente, hasta que llegue Cristo en su vida, que nazca su espíritu. Entonces empezamos a ver que esa espada, esa palabra que va a dividir nada menos el alma del espíritu, empezamos a ver qué es lo que va a pasar con el alma y qué es lo que va a pasar con el espíritu. Acá está diciendo, aquellos hombres a los cuales no unen las coyunturas de la estructura ósea correctamente, Dios los separa por un lapso de tiempo, para que pueda restablecerlo antes de los tiempos, hay un tiempo escatológico de cumplimiento en la Escritura. Entonces yo tengo que estar muy sensible en cuanto a lo que el Espíritu Santo está demandando a la iglesia. Yo no puedo hacer una vida almática y decir, no, Dios me conoce así y ya está, y yo voy para adelante. No, Dios tiene un plan perfecto de formar un hombre con una estatura del varón perfecto, con una estatura de madurez, con una estatura con grandes niveles de prudencia, un hombre de buen juicio, que sea sensato para tomar decisiones, que dependa solo de la voz del Espíritu Santo, que dependa realmente con la palabra de fe, pero fundamentada en la intimidad con Dios, que pueda él poder caminar con certeza, con seguridad, con confianza, que para donde está direccionado y lo está guiando es nada menos el Padre. Entonces, cuando empezamos a ver que nuestra vida no tiene que seguir diciendo, bueno, Dios me ama así, Dios me conoció así, y yo no hacer ningún esfuerzo de pasar por los procesos de Dios, que Dios nos abre constantemente una puerta dimensional para caminar por lo de antemano. Lo de antemano significa la predestinación que tiene Dios con el hombre, desde antes de la fundación del mundo. Entonces empezamos a ver que es necesario caminar por donde debemos caminar. Y qué mejor caminar por donde caminó Cristo. Él, las pisadas de Él, pisar sobre Él. Acuérdate, ¿qué le dijo? Pedro le dijo, di la palabra, y le dijo, bueno, ven Pedro. Y él caminó sobre lo sobrenatural de Dios, caminó sobre el creerle a la palabra de Dios, caminó sobre la revelación del entendimiento, que es obedecer. Él obedece, él camina sobre la palabra sobrenatural, y por supuesto, cuando los hombres no tienen y no permanecen en esa actitud, empezó a bajar, y parece que Pedro me le mandaron un rescate de apuro, ¿no? Pero tenemos que ver que qué precioso, ¿no? Ese acontecimiento, viéndolo el único valiente, y después sorprendido, y después los otros diciendo, uy, ¿qué pasó? Se le terminó el combustible. Amados, que no se nos termine nunca la intimidad con Dios, para que esos acontecimientos que vivió nuestro amado Pedro nos dejó establecido que no podíamos ser fluctuantes. Acá hay algo terrible. ¿Sabes que Pedro
Jesús le dice: Pedro, qué maravilla, Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero ese Pedro que dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dijo: mi Padre te lo reveló, ese iba caminando con Jesús a las horas subsiguientes, dice la Escritura. Y sabes que le dijo: Satanás, apártate de mí, porque no pones en los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces es peligroso caminar, que el alma sea regida y la palabra la puedas ministrar a través de tu raciocinio, a través de tu parte emocional y de tu sentimiento, que la palabra entre en esa área, ¿no es cierto? Que no va a ser bueno, porque Pedro andaba en el cielo y andaba en el precipicio casi saludándolo a Satanás. Acuérdate que le dijo Jesús, no le dijo Pedro, le dijo: Satanás, apártate de mí, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba reconveniendo Pedro a Jesús que no vaya a la cruz. Entonces, es importante poder nosotros mostrar la estatura de que cuando tenemos que llevar la copa, y esa copa tenemos que beberla, entonces... ¿se acuerda lo que le dijo en Juan 18:11? Le dijo a Pedro, Señor, dice: la copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Entonces empezamos a ver que hay cosas que nosotros tenemos que alcanzar la estatura de madurez para mostrar nuestras capacidades de crecimiento, para vernos si hemos ensanchado nuestros corazones. ¿Sabe que si nosotros no ensanchamos nuestros corazones al entendimiento de la revelación del verdadero diseño escritural de la palabra, sabe que lo hacemos estrecho al Espíritu Santo? Porque el apóstol Pablo decía: no seas estrechos en vuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque lo terminaban estrechándolo a él. Un hombre lleno del Espíritu Santo como el apóstol Pablo estaba queriendo dejar trazado y fundamentado y consolidado a las generaciones para dejar el legado establecido y él poder irse en paz en el cumplimiento de su objetivo, de su llamado. Pero ¿cuál era la finalidad importante? Lo que Dios tenía atesorado en el corazón del apóstol Pablo era que quería que no privéis del Espíritu Santo, no os privéis vosotros, que el Espíritu Santo pueda bajar un manto de revelación, que pueda bajar el conocimiento de la revelación para poderla establecer en el cuerpo de Cristo. Así que empezamos a ver unos valores, unos pensamientos del apóstol Pablo del cuidado del cuerpo de Cristo, que era la iglesia, con tanto amor. Y eso es lo que tenemos que nosotros, con esta enseñanza, poder avanzar a ese entendimiento. Sabe que el apóstol Pablo, aparte de ver algo precioso, yo quiero que vayas de vuelta a Efesios 4:3. Hay algo que no te compartí hace unos segundos, pero yo te lo quiero decir ahora que me lo trae el Espíritu. Mira lo que dice: solícito es en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira qué bárbaro. Así que las estructuras eclesiásticas, una de las cosas, por la falta de amor y no tener paz, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que da la revelación. Dice el apóstol Pablo: a mí se me lo reveló el Espíritu Santo divino de Dios. Él tuvo el privilegio de que se le revelara los procesos de lo que tenía que vivir la iglesia, cómo debía ser levantada correctamente la iglesia. Pero hay hombres que ya tienen estructuras eclesiásticas que no quieren quebrantar una estructura ósea mal edificada, porque significaría mucho trabajo para edificar la nueva de nuevo. ¿Está comprendiendo? Entonces no buscamos la obediencia y buscamos nuestra comodidad. Entonces es peligroso, es muy peligroso, porque la gente cuando se está cómoda pierde de ver la visión, ver la inmensidad y ver la eternidad del plan de Dios. Entonces somos responsables de generaciones. Dios nos ha confiado hombres y mujeres para ser responsables para generaciones. Entonces empezamos a ver algo extraordinario que el apóstol Pablo siempre ha tenido el cuidado. Dice: solícito es en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe que ahí empezamos a ver
Otro de los vínculos importantes, si en la estructura ósea no está el vínculo a través de la unidad del Espíritu, a través de la unidad de la revelación que tiene el Espíritu Santo, a través de la unidad de lo que tiene el misterio, el secreto, lo inescrutable de la sabiduría de Dios, cuando no empezamos a ver que esa unidad del Espíritu nos está llamando a que cuando está esa unidad, no entiendo muchas cosas, no comprendo muchas cosas, pero tu Espíritu lo está almacenando y el Espíritu Santo después te lo va a ir fundamentando, te lo va a ir forjando, te lo va a ir tratando en el proceso a la cual Dios te quiera llevar a dimensiones mayores y niveles mayores de revelación. Pero lo importante es la disposición, lo importante es que ese espíritu no se seque para que los huesos de la estructura ósea se queden detenidos el crecimiento, sino que realmente pueda crecer, pueda realmente crecer. ¿Cómo? Correctamente. Entonces, ¿cómo podríamos crecer correctamente? Que es en ese vínculo de la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Sabe que tiene que ser muy peligroso sentirte en paz y no saber si esa paz proviene de que estás bien establecido y estás bien edificado en la casa de Dios. Eso tiene que ser peligroso y eso es lo que está demandando hoy. Dice que iban a venir maestros, muchos profetas y iban a engañar al pueblo de Dios. Entonces tú tienes hoy la responsabilidad como cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, demandar en tu actitud la búsqueda de la presencia de Dios. No demandarlo a Dios, sino que tú tienes que demandarte como responsabilidad, como un verdadero hombre de Dios, a lo cual mujer de Dios, que está queriendo ver los cambios, que está queriendo ver la transformación de generaciones, que está queriendo ver lo que Dios dijo que iba a establecer y que iba a crear y que iba a levantar y que iba a posicionar a la iglesia trayendo luz a las naciones. Entonces es una responsabilidad que tenemos como cuerpo en la iglesia para que estas palabras se establezcan. ¿Sabe que solícito en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz, un cuerpo y en un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación? Entonces, es importante que podamos restablecer los vínculos, restablecer el vínculo perfecto, restablecer el vínculo de la paz, el vínculo del amor, el vínculo de la unidad del Espíritu. Tenemos que quebrar todas las estructuras que hemos formado y a veces cuando estamos en una casa y ya nos establecemos y durante un lapso de tiempo perdemos la magnitud de la eternidad de Dios porque vemos nuestra casa pero no vemos la anchura, la longitud, la profundidad y la longitud de Dios, que es la eternidad de Dios, para abarcar que mi casa está en la eternidad, pero yo tengo que conocer también. Dios tiene privilegios de entregar y confiar al hombre, nada menos autoridad para conocer lugares especiales. ¿Tú acuerdas? Tú tienes que acordarte. Hombres confiables para Dios son aquellos hombres a los cuales Dios va a entregarle los legados de la continuidad de lo que tiene en su palabra para generaciones. Y es por medio del Espíritu Santo. Pero tú tienes que acordarte una experiencia tan especial que vivió el profeta Elías. El profeta Elías había orado a Dios y había parado de llover 3 años y 6 meses. 3 años y medio sin llover. ¿Y sabe quién era el que tenía la palabra para hacer llover? Era él, en toda la tierra. Entonces, mira la autoridad de confianza que le da y le concede Dios a Elías. Tenía que estar un hombre con estatura de madurez, un hombre a la cual manejaba la prudencia con mayores niveles, que la prudencia son columnas de la sabiduría. Entonces, este hombre le confía la palabra, Dios le confía una palabra, una estatura de un hombre. ¿Y sabe cuándo lo muestra? Cuando lo envía a ¿qué? ¿Te acuerdas? Al arroyo de Querit. Al arroyo de Querit venían los cuervos a alimentarlo, pero él bebía de ese arroyo y se secó. Entonces, él tenía el poder en su boca de decir, Señor, haz llover, mira, me he quedado sin agua. Y este hombre no pidió egoístamente para él. Entonces, ahí ves la capacidad de un hombre
que se le pueden confiar cosas en cuanto a la necesidad, él no busca su propio interés. Él busca estar en obediencia, él busca conocer que lo que Dios le pidió era algo importante, era algo estratégico, a ver si el pueblo lo podía volver al corazón y al amor de Dios, porque el pueblo estaba claudicando en doble pensamiento. Entonces, esas claudicaciones en doble pensamiento lo podemos ver en la Escritura con esta enseñanza, porque dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en doble pensamiento? ¿Y sabes qué significa eso? Ser fluctuante. Entonces, no podemos fluctuar cuando la espada de Dios, la palabra de Dios, va a dividir de la estructura ósea de la iglesia, va a dividir los hombres espirituales y las personas que no son espirituales para tratarlas en un proceso que esperemos no sea la gran tribulación. Entonces, estamos en un tiempo que tengamos ahora como cuerpo, como iglesia, poder estar estructurados la iglesia y el cuerpo correctamente, conociendo nada menos la finalidad como iglesia, primeramente para poder brindar y cosechar todo el plan divino de Dios que tiene con la humanidad. Entonces tenemos que rever cuánto amor hay en mi casa para recibir a un extraño. Sabe que una palabra que me marcó hace ya prácticamente 2 años y medio, yo te quiero mostrar 3, tercera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Mira, tercera de Juan 1:5. Sabes que me hizo, a la vez me hizo examinar, me hizo reflexionar y empecé a ver tantas cosas que están atesoradas en esta palabra. Amados, esto está pidiendo nada menos precioso, su forma de conducirse, su forma de expresarse en el cuidado del pueblo de Dios. Dice así, amados, estoy leyendo tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, acá uno de los puntos que vas a ver el amor en el cuerpo de Cristo. Dice, si tú te vas a conducir fielmente, es cuando prestas y te brindas y te ofreces desinteresadamente y aún a aquellos que son desconocidos. Entonces, es muy fácil aquel conocido capaz pueda sentir que me la pueda retribuir o es merecedor de recibirlo. No sabemos, desconocemos si tenemos que ser obedientes a la palabra. Si Dios nos pide para que seamos fielmente, que nos pueda decir que te conduces cuando prestas servicios a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, aquí dice la palabra en el 3, tercera de Juan 1:6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, estaba hablando algo maravilloso, estaba contándole nada menos la experiencia con distintos hermanos que habían crecido y habían dado testimonio del verdadero amor de Dios, del verdadero entendimiento del plan eterno de Dios, que sin ese vínculo no funcionando correctamente, no toma fortaleza la estructura ósea, y después cuando se va edificando y tenga que estar en pie, ahí es cuando vemos en la palabra resurrección. Recuerda cuando dijo Jesús, id y resucitad muertos. Id y resucitad. Resucitar significa en el original egeiro. Y egeiro significa despertar, poner en pie. Escuche, despertar, levantarse y poner en pie. Entonces, para que una iglesia esté despierta, levantada y puesta en pie, está hablando de un proceso de resurrección. Aquí los huesos estaban completamente secos, pero eran secos en gran manera. Pero una cosa importante, que no estaban muertos. Porque se acuerda lo que le dijo Jesús a los fariseos, a los cuales sepulcros bancados, que estaban, ¿qué? Huesos muertos, le dijo. Entonces, cuando no hay huesos muertos, lo vemos a Eliseo en un sepulcro y tirándole un muerto, porque venía un ejército cerca y venía un velorio y le tiran un cuerpo al lado de los huesos de nada menos de Eliseo. ¿Y qué pasó? Resucitó el muerto. Entonces,
hay huesos que están muertos, hay huesos que están vivos y hay huesos que están secos. Entonces, tenemos que verlo en la profundidad de Dios cuando el Espíritu Santo quiere mostrar algo a la iglesia. Y yo quiero que vayas a 2 de Corintios capítulo 3 para que podamos ver que esta tarea tan ardua, tan fuerte, nada menos la estableció el apóstol Pablo como revelación para el diseño de Dios. Y si yo no soy obediente al cual lo que estableció la Escritura, entonces yo estoy en rebelión contra mi Dios. Y yo no puedo estar rebelándome por falta de no esforzarme, de buscar la intimidad, de buscar la presencia, de buscar la dirección correcta de Dios. Y si no la he encontrado, o el enemigo me ha atado mi entendimiento y me ha puesto un entendimiento entenebrecido, de que se me ha puesto un velo en mi entendimiento, entonces ahí es cuando tienes que pedir auxilio a un hombre, a una mujer de fe, a un hombre a lo cual está en una posición que sí va a poderte desatar y quitar los velos, porque hay revelación, hay misterios secretos que te puedan posicionar nuevamente a tu destino profético. Muchos hombres y mujeres están detenidos y por eso es que es necesario que esas estructuras de óseas de las iglesias que han estado detenidas en alguna etapa del cuerpo de Cristo puedan ser reactivadas y ver dónde está el primer desenlace del cual vino la primera ruptura para que eso no pudiera estar funcionando correctamente. Es un trabajo arduo, pero estamos en las manos del Creador. Entonces no podemos tener temor de dejarnos impartir una palabra que nos engendre en nuestro espíritu para poder empezar a ensanchar nuestro entendimiento a las capacidades divinas de la eternidad de Dios, que es la altura, la anchura, la profundidad y nada menos. Tú te tienes que ver que todo ese plan divino como altura, anchura, profundidad y longitud es la eternidad de Dios. Entonces no podemos limitar la palabra a nuestras capacidades que somos finitos. Tenemos que tener la capacidad de Dios para que podamos abarcar todo el plan divino. Mira lo que le dice. 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo estaba hablando a los corintios, haciéndole entender que todo lo que él estaba dejando establecido para que la iglesia creciera correctamente, el apóstol Pablo le decía, mira que nuestra competencia, mira que nuestra autoridad, mira que nuestro conocimiento, mira que nuestra revelación, mira que los misterios y los secretos, mira que la inescrutable sabiduría, mira, no proviene de mí, sino proviene de mi Dios. Entonces, era para que ellos estuvieran atentos. Iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo, tenemos que estar muy sensibles a lo que el apóstol Pablo dejó establecido para que la iglesia sea edificada correctamente. Y seguimos, 2 de Corintios 3:5, 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministro. El apóstol Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, el espíritu es el que tiene que haber nacido de nuevo, es el que tiene que tener el vínculo perfecto en unicidad con el Espíritu Santo divino de Dios. Es cada día nuestro espíritu amar cada día más a Dios y a su Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo en esa divina Trinidad perfecta de establecimiento que tiene Dios para la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado, porque el apóstol Pablo era un hombre a la cual lo que hablaba con una, vamos a decir, osadía que no provenía de él. Esa osadía, ese carácter, esa prontitud en cuanto a expresión del apóstol Pablo era maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque en él estaba ese espíritu maravilloso que iba a estar con los ministros competentes, con los ministerios llenos del Espíritu Santo. Iban a bajar el Abba Padre de Dios, iban a bajar la doctrina correcta como se la revela el apóstol Pablo, y los hombres llenos del Espíritu Santo iban a entender el mismo espíritu con que el Espíritu le enseñó al apóstol Pablo. Ese mismo espíritu hoy te trae la revelación para ver cómo debe estar levantada correctamente, edificada el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Entonces es importante, más que importante, por eso que vemos un acontecimiento. Mira qué acontecimiento maravilloso. Vamos a Mateo
para la gloria de Dios. Mateo 17, ya te debe decir algo el capítulo, cuando te digo Mateo 17, tú te tienes que acordar que ese es un acontecimiento más de los maravillosos que tuvieron nada menos Jacobo, Pedro y Juan. Entonces dice, alabado sea Dios. Mateo 17, ¿qué habla? Habla nada menos de la transfiguración. Cuando habla de la transfiguración, es un nivel de potencia de luz a la cual fueron traspasados Jacobo, Pedro y Juan. Usted tiene que verlo, que dice que aparecieron Moisés, Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, versículo 4, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, 3 tabernáculos, dice en otra versión, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, a él oíd. Estamos viendo que estos 3 hombres, yo quiero que veas lo que hizo ese acontecimiento. Fueron 3. Acuérdate que ya habían 12 discípulos en la intimidad que iban a ser los 12 apóstoles, aún aquel que lo iba a entregar. Entonces, acá hay un acontecimiento. ¿A quién lleva? Lleva a los hombres que tenían mayor intimidad con Dios, con su Padre. Eran nada menos. ¿Y quién se le dio esa orden? Nada menos el Padre. Llévate con él. Se llevó nada menos a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, acá vemos algo maravilloso. Esos 3 hombres son los que en la iglesia primitiva fueron los hombres más importantes en la edificación de la iglesia, conjuntamente con el apóstol Pablo. Ellos en la etapa inicial hasta el día de Pentecostés y varios capítulos más hasta que vemos en el libro 9, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos que ahí está el llamado del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, y empezamos a ver, pero ¿qué pasó ese acontecimiento? Una vez que ya el apóstol Pablo, ya había Ananías orado por él, se le había caído las escamas en Damasco, ya había sido bautizado por Bernabé, ya había hecho varias características de la restauración y de la conversión de nuestro amado Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo. Entonces, que por supuesto en ese momento todavía no era apóstol, pero grande instrumento me es este, dijo nada menos Dios por el apóstol Pablo. ¿Y qué quiero decirte con esto para seguir hablando de la estructura de la iglesia? Es que cuando mayores niveles de potencia de luz, mayor entendimiento para poder ser columna en la casa de mi Dios. Acuérdate que le dijo a Timoteo, mira cómo te conduces en la casa de mi Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces empezamos a ver un sinnúmero de cosas que tiene la Escritura, que se nos tiene que revelar, que las capacidades de los hombres son limitadas, pero las capacidades de Dios, a través de la potencia de la luz, que fueron traspasados y cubiertos por esa luz, ellos la vemos funcionar en el libro de los Hechos. ¿Sabes cuándo? Cuando Pablo, ya separado y apartado 3 años en Arabá, él vuelve nada menos con la comisión de llevar el evangelio a aquellos de la incircuncisión. Entonces nos encontramos con ese apóstol Pablo ya viniendo, pero en un momento se encuentran y dice la Escritura, y aquí vemos algo maravilloso. Esté atento con esto porque cuando enseña esto el apóstol Pablo, enseña algo de que hoy los ministros, hoy aquellos a los cuales desconocemos, como decíamos recién y leíamos en el libro de Juan, mostrarle el amor, mostrarle el servicio de amor. Mira lo que hacen estos 3 hombres. Si estos 3 hombres no hubiesen estado traspasados por la luz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en el día de la transfiguración, no hubiesen tenido las capacidades de poder ver en el apóstol Pablo lo que iba a ser como instrumento de Dios. Dice la Escritura que estos 3 hombres vinieron y le extendieron la diestra en señal de compañerismo a Bernabé y al apóstol Pablo. Cuando vemos, eso lo está narrando el apóstol Pablo y lo está diciendo, nos extendieron la diestra, aquellos que eran mencionados, columna de la iglesia, vieron la gracia que portábamos y nos extendieron su diestra. ¿Sabe que la diestra significa en la Escritura
le dan reconocimiento, entran a reconocer los ministerios, entran a reconocer el posicionamiento, entra a dar el legado de autoridad, entra a darle la autoridad en cuanto a una dimensión de pacto. Entonces empezamos a ver que extendiéndole en señal de compañerismo, extendieron su diestra, estaban mostrando la capacidad receptora de entender que el diseño de Dios se tiene que ensanchar y no con sus propios capacidades de ver que solamente la iglesia iba a poder perdurar la época de que pudieran vivir los apóstoles del Cordero. No, tenía que haber un legado de apóstoles, que lo vemos nada menos a Bernabé, nada menos traspasado por una palabra por Juan, por Pedro y por Jacobo. ¿Sabe qué hace él? Va a vender la heredad, y cuando la va a vender la heredad, él se llamaba José, de Chipre, era levita. Él trae la heredad y lo pone a los pies de los apóstoles. ¿Qué aconteció ese día? Fue algo maravilloso. Dice que ese día ese José le cambia el nombre Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. Y sabe que los apóstoles no estaban gozosos por la heredad que había dejado nada menos este hombre José, que le cambiaron nombre a Bernabé. Ellos estaban gozosos en su espíritu porque eran consolados por Dios. ¿Por qué era consolado por Dios? Porque las generaciones de hijos eran lo que iban a ser engendrados a través de una palabra por medio del Espíritu Santo. Iban a entender el diseño para obtener el legado. Y vemos en el 14:14 del libro de los Hechos, hombres como Bernabé, cambiado el nombre, siendo un apóstol. Entonces yo tengo que ensanchar mi corazón y mi entendimiento a respetar lo que no se te ha revelado, lo que no ha venido el misterio y el secreto escritural y la inescrutable sabiduría de Dios, para ensanchar el entendimiento, para quitar velos y romper esa estructura eclesiástica del pensamiento, poder dejar que el Espíritu Santo pueda romperlas a través de la luz y la potencia de la luz de Dios. Entonces, amados de Dios, es un tiempo privilegiado que tiene la iglesia en la tierra para poder dejar en el último tiempo mostrar la obediencia mayor de establecimientos escriturales de la palabra en obediencias a la palabra. Dice Jesús que él nada menos tuvo que con temor reverente le podía haber pedido al Padre que lo librara de la muerte, y dice que a través de ese temor reverente aprendió obediencia, y en ese temor reverente y obediencia fue perfeccionado para ser eterno, autor de eterna salvación a aquellos que le obedecen. Entonces, cuando vemos todo ese proceso que necesitamos, tenemos que pasar clamor y lágrimas, aquel que lo podía librar de la muerte, que era su Padre, él perseveró por temor reverente. Tenemos que tener temor reverente a la palabra para no obedecerla. ¿Sabe que con una sola palabra que no le obedezcamos a Dios diciendo no, esto no es lo que dice y yo hago lo contrario, yo lo hago mentiroso a mi Dios? Entonces yo en este tiempo que tengo que tener una capacidad receptora de la vida del Espíritu Santo, con un compromiso, con una responsabilidad, con un temor reverente, que el temor reverente te conduce por los caminos correctos de la obediencia, y la obediencia te lleva a ser perfeccionado por los procesos en las puertas dimensionales de Dios, que te abre para caminar y perfeccionarte mejor que el oro refinado. Entonces déjate ministrar por Dios en este tiempo, pero solo que sea el Espíritu Santo estableciendo cosas en tu vida. Amado y amada de Dios, son muchas cosas que la iglesia por amor hemos servido durante muchos años. Todo aquel que hoy está al frente de una casa de Dios, de una institución y diciendo y dando a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguro que fueron tocados por el amor de Dios para poder estar enfrente de ellos. Pero muchos años, muchos hombres hemos funcionado sin el diseño correcto. Este programa se llama El Diseño de Dios, estableciendo el diseño de Dios. Esto es parte, todo lo que te he compartido está en la Escritura. El Espíritu Santo, tú no vas a poder decir esto no es así o no es así. El tiempo escatológico no es así. Sabes que los tiempos y las dispensaciones de los tiempos los tiene Dios, que es como yo tengo que administrar mi casa. En el libro de Efesios, aquí dice, en el libro de Efesios 1, 9, 10, dice que hay una dispensación de tiempo aquí en la tierra con la dispensación de los tiempos allá en los cielos. Entonces,
Y dice que Cristo, en el versículo 9, vino a unir en Cristo la dispensación de la tierra con la dispensación de los cielos. ¿Sabe qué es eso? Cuando yo entendí en el original que dispensación significaba ser un buen administrador y mayordomo de mi casa, entonces yo tengo que ver que mi casa, si no está administrada correctamente, y ver que los fundamentos de la estructura ósea no están unidas en el ligamento correcto para ser edificada correctamente, ahí es el primer encuentro de ver que en esa dispensación de tiempo, si mi casa no está administrada y teniendo una mayordomía de mi casa, entonces ahí ya empieza a mostrarte Dios cuáles son los procesos a los cuales de corrección, de alineamiento y traer orden para poder alinear con todo el plan divino. Pero no, el tiempo todavía está pronto. No, tenemos muy poco tiempo y el trabajo lo tenemos que realizar día a día con el temor reverente de obedecer a Dios. Entonces, amado de Dios, este es un tiempo que tenemos que entenderlo en la inmensidad. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda traer luz, pueda traer entendimiento, pueda traer paz, direccionamiento y consejo para que la puedas abrazar. Dile, Espíritu Santo, yo quiero que tu palabra sea la única que direccione mi caminar contigo. Por eso que en este tiempo tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto, que eran ministros del Espíritu. Hombres llenos del Espíritu Santo bajaría nada menos la revelación que Dios necesita para su iglesia. Háblame.